Buenos días. Daremos inicio al trabajo con el video de apoyo número 9, donde seguiremos trabajando el tema de colonización de América y Chile. El objetivo de este video es reforzar los contenidos que ustedes están trabajando en la guía número 9, donde se incluyen temas de la colonización, en particular lo relacionado a la economía, a la religión y a la vida cotidiana. Para ubicarnos temporalmente, debemos recordar que la colonia se inicia el año 1598 con el levantamiento indígena de Curalaba, también conocido como el desastre de Curalaba, y termina el año 1810, cuando se inicia el proceso de independencia de Chile. Por definición, colonización es la ocupación de un territorio por parte de un poder externo. En este caso, el poder externo corresponde a España, para dominarlo políticamente y explotar sus riquezas, generalmente a través de métodos violentos o militares. Implica además el sometimiento de la población originaria, en este caso el sometimiento de los pueblos precolombinos, tanto americanos como chilenos, y el asentamiento en dicho territorio de personas pertenecientes al Estado colonizador. Este asentamiento involucra también la imposición de nuevos patrones culturales, ya que el colonizador, en este caso el Estado español, representado por distintas autoridades en América y por los conquistadores españoles también, van esparciendo la cultura occidental en este nuevo territorio. Como decía, la colonia se ubica temporalmente entre 1598 y 1810. Y como alguna de sus características podemos identificar el asentamiento y control por parte del Estado colonizador, es decir, de los españoles, la imposición de un nuevo orden político, económico y social que no se condice con lo que tenían desde el punto de vista cultural los pueblos originarios en América, pero que finalmente desemboca en un mestizaje tanto biológico como cultural, donde también podemos utilizar el concepto de sincretismo. La pregunta que buscamos responder es: ¿en qué medida el legado cultural de la colonia es parte de la actual identidad chilena? Es decir, ¿qué relación tiene lo que se forma durante este periodo conocido como colonia con lo que nosotros somos actualmente como chilenos, con nuestra cultura actual? Vamos a partir identificando algunas características de la economía colonial. Como dije anteriormente, tiene que ver con la imposición, en este caso, de ciertas características económicas que buscan evidentemente beneficiar a la metrópolis, es decir, a España. Por ello vamos a identificar como un primer concepto fundamental el mercantilismo, que es una doctrina económica, es decir, una ideología, que considera que la riqueza de las naciones depende de la cantidad de dinero y metales preciosos que posee. Por eso era tan importante para España sacar de América la mayor cantidad de riquezas de oro, especialmente también de plata, para poder llevarlo a través del Océano Atlántico hacia España. Eso iba a significar que España se iba a convertir en una nación poderosa según esta ideología. Para ello implementó un estricto monopolio comercial, es decir, el derecho exclusivo en lo que respecta al comercio que ejerció la corona española con las colonias americanas. Para evitar que estos metales preciosos no llegasen a España, ellos establecen un control férreo de lo que se produce en América, de cómo lo que se produce en América o lo que se extrae llega directamente a España a través del océano. Otra característica es que se produce en América la extracción de materias primas, especialmente vinculadas a lo que es la minería, la extracción del oro en particular, y también la agricultura. En el marco de una economía global se establecen distintas rutas comerciales entre las potencias y sus colonias. En este caso, la ruta va a ser a través del Océano Atlántico, que va a cobrar importancia durante esta época. Cada una de ellas especializadas en algún producto, porque España, como le interesa enriquecerse, va a identificar ciertas zonas y va a determinar cierta producción económica en cada zona. Otro punto es que la corona española buscó estimular la producción agraria a través de la concesión de mercedes de tierras, es decir, de la entrega de una porción de tierra al conquistador, mediante las cuales la población indígena fue sometida a distintas formas de trabajo, como por ejemplo la encomienda. Vamos a ver algunas características de la economía en Chile.
Como consecuencia del desastre de Curalaba, que se produjo en el año 1598, se perdió la posibilidad de explotar una serie de lavaderos de oro al sur del Biobío. A partir del año 1598, de hecho, se establece como frontera entre los españoles y los mapuches el Biobío. Por eso, al sur de este límite, la presencia de españoles era prácticamente inexistente, es decir, tampoco se podía realizar una explotación económica. Por ello, en la zona central se fortalece el tema de la producción agrícola y ganadera y con ello se refuerza el surgimiento de la hacienda o gran propiedad rural. El modo de trabajo durante esta época es conocido como encomienda. La encomienda consiste en un grupo de indígenas entregados por el gobernador a un encomendero para que trabajasen a cambio del cuidado y del cultivo de la fe cristiana. Los trabajos que demandaba la explotación de los lavaderos de oro eran enormes, y estos solamente podían ser realizados por los indígenas. Por ello se crea esta institución llamada encomienda. La encomienda entonces era una entrega que hacía el gobernador, evidentemente en nombre del rey, a un español para que cobrara en su nombre los tributos que los indígenas debían pagar. Pero como los indígenas eran pobres, no tenían la posibilidad de pagar el dinero, debían pagar el tributo en trabajo. Luego la encomienda, que había nacido como un tributo, se transformó en una institución de servicio personal. De este modo, el español no pagaba salario por el trabajo realizado y solo debía dar al indio lo que la legislación consignaba, es decir, el tema del cuidado, de la alimentación, de la vestimenta y el cultivo de la fe. Posteriormente se crearon las tasas, que eran una especie de reglamentación, es decir, eran leyes que regulaban el trabajo indígena para evitar los abusos que se cometían dentro de esta institución conocida como encomienda. En este mapa podemos ver cómo se llevaba a cabo el tema del monopolio comercial por medio de rutas y puertos. Existían ciertos puertos que podían comerciar con España, como por ejemplo Portobelo en Panamá. A partir de estos ciertos puertos identificados se establecía la distribución a distintas partes del continente americano. Las principales actividades económicas que se van a desarrollar en nuestro país son la minería, la ganadería, la agricultura, una incipiente y muy escasa industria y un comercio limitado por el monopolio, es decir, que tan solo se podía llevar a cabo con Perú. Nosotros recordemos que en esta época dependemos del virreinato del Perú. Por ejemplo, durante el siglo XVII, Chile exportaba cebo, charqui, cueros, frutos secos, aguardiente, trigo hacia Perú y desde allá recibía azúcar, cacao, tabaco y algunos productos europeos, además de esclavos negros. Tenemos que tener claro también que durante esta época es fundamental el desarrollo de las ciudades, ya que son centros operativos donde se asientan las principales instituciones españolas. En la época colonial, la Plaza de Armas era el lugar central y más importante dentro de una ciudad. En este caso, la Plaza de Armas de Santiago va a cobrar especial importancia al ser Santiago una ciudad principal. En las ciudades se concentraban distintas actividades artesanales y también el comercio, lo que dio origen a distintos oficios típicos de la época, como por ejemplo el velero, el aguatero, el sereno, entre otros. En este mapa podemos identificar el plano de la Fundación de Santiago en 1541 con este sistema que nosotros vamos a conocer como un plano de damero. Aquí hay otra representación de la ciudad de Santiago durante el siglo XVI y podemos identificar con los números 1, 2 y 3 rasgos naturales del paisaje, como por ejemplo el río Mapocho y el Cerro Santa Lucía. Con el número 4, la división en este plano de damero o cuadrículas, donde se establecían las instituciones. Y con los números 5 y 6 en la periferia, identificando chacras, como por ejemplo arriba del río Mapocho podemos identificar la Chimba. En esta imagen podemos identificar cómo era la vida en esta ciudad, con los distintos tipos humanos presentes en ella. Como les decía yo, estaban los representantes de estos oficios, como los veleros,
También podemos ver los medios de transporte típicos de la época, los distintos edificios que representan las instituciones, por ejemplo, el cabildo que representaba a los vecinos de las ciudades, la casa de gobernador, la Real Audiencia, la catedral o iglesia, que es muy importante dentro de cada una de las ciudades españolas. Pero también podemos ver en esta imagen a los distintos representantes de la sociedad colonial y el desarrollo de las actividades clásicas, como por ejemplo el comercio o el acceso a la información por medio de estos atriles donde se colgaban las noticias de la época. Aquí podemos identificar algunos de estos oficios representativos de la colonia: el aguatero, el brevero, el lechero, el heladero, el velero. También podríamos identificar, pero no está en esta imagen, el sereno. Cada uno de ellos representaba una labor que era fundamental dentro de la sociedad colonial. Por ejemplo, el aguatero era quien traía a la ciudad agua fresca, ya que aquí en la ciudad no existían formas de obtenerla. El velero también es muy importante, ya que como no existía luz eléctrica, él era quien facilitaba las velas para la iluminación. La hacienda va a cobrar importancia dentro de esta economía colonial, ya que en ella se van a desarrollar las actividades de agricultura principalmente y también de ganadería. Por eso hablamos que tiene un objetivo agropecuario. En ella también hay una representación de la estructura social chilena, donde podemos identificar a inquilinos, peones y evidentemente al dueño de la hacienda, que formaba parte de la aristocracia colonial. Características de la hacienda era su autarquía, es decir, su capacidad de producir, y la existencia de población estable y flotante. El que las haciendas hayan sido autárquicas significaba que dentro de sus límites estaba todo lo que el hombre necesitaba: el alimento, el vestuario, que se producía, por ejemplo, por medio del hilado y el tejido, es decir, es una unidad económica autosuficiente. Tenemos también que tener claro que durante la época colonial la mayor parte de la población vivía en el ámbito rural. Si bien las ciudades existían y, como les dije anteriormente, eran centros operativos porque las instituciones estaban en ellas, la mayor parte del Chile colonial vivía en el campo. Desde el punto de vista económico, las haciendas podían abastecer el mercado local y regional, y en muchos momentos también, por ejemplo, cuando se produce el problema con el trigo en Perú, las haciendas chilenas son capaces también de exportar lo necesario a otras partes. El último tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con la religiosidad, y evidentemente eso se relaciona a la presencia de la Iglesia Católica en América y en Chile. La dominación europea se tradujo en la modificación e imposición de normas culturales y cosmovisiones propias del viejo continente, tales como el cristianismo. Nosotros ya sabemos que en América los distintos grupos humanos tenían cultura y evidentemente también tenían una religiosidad, pero eso no fue comprendido por los españoles que llegan al continente y fue reemplazado por lo cristiano, por lo católico. La evangelización de la población americana se llevó a cabo a través de diferentes mecanismos. Debemos definir evangelización como la enseñanza y propagación de la doctrina cristiana en aquellos lugares en que las personas la desconocen o no la practican. La evangelización en América, por ejemplo, se llevó a cabo por medio de reducciones de comunidades indígenas, las que se caracterizaron por estrictos procesos de control moral, educación, trabajo y sometimiento. Las reducciones son, por ejemplo, agrupaciones puede ser un pueblo de indios o en alguna institución diseñada para ello, como las misiones, y por ello se podía establecer este control directo sobre los indígenas y también la educación de ellos. Junto con la dominación por las armas, los monarcas españoles, que se consideraban a sí mismos defensores de la religión católica, promovieron la conquista espiritual del mundo americano. Los principales actores provenientes de la Iglesia Católica consistían en miembros del clero secular, como por ejemplo los obispos, y por otra parte también participaron representantes de distintas órdenes religiosas,
como por ejemplo dominicos mercedarios, franciscanos y jesuitas. En nuestro país, los jesuitas, que llegaron en el año 1593, cobraron mucha importancia dentro de la sociedad por su cercanía a distintos miembros, tanto de la aristocracia como de los grupos subalternos. Debemos tener claro que durante esta época los sacerdotes eran las personas más cultas de la época. Por ello, la enseñanza tuvo una sólida base religiosa. De las órdenes religiosas, como les decía, la Compañía de Jesús logró durante el siglo XVII un desarrollo espectacular y mucha influencia sobre las autoridades y los pobladores. Para desarrollar su acción religiosa y cultural, la Compañía contó con sus propios recursos económicos sobre la base de cuantiosas donaciones que le permitieron acumular una gran riqueza. En el año 1767, la Compañía de Jesús fue expulsada de los dominios de España. En estas imágenes podemos ver cómo se llevaba a cabo la relación entre representantes de la Iglesia y, en este caso, algunos indígenas. Por ejemplo, esta relación se podía llevar a cabo a través de los sacramentos como el matrimonio y el bautismo. Y en la otra imagen podemos ver una misión jesuita. ¿Qué conclusiones entonces podemos sacar de estos temas? La primera conclusión es que el centro de la administración colonial se ubicó en la ciudad, la cual representó modelos y órdenes espaciales provenientes de Europa, ya que acá en América se buscaba precisamente reproducir la ciudad española. Sin embargo, prevaleció la vida rural, siendo la hacienda el núcleo central. Por otra parte, la Iglesia Católica fue muy importante dentro de la sociedad colonial y, como les nombré anteriormente, destaca dentro de la religión el tema de la Compañía de Jesús. Con esto damos por finalizado el video número 9. Que estén muy bien.